Es un privilegio estar reunidos una vez más para estudiar la palabra de Dios y el mensaje que ésta tiene para ti, porque tiene el poder para transformar tu vida. Es por ese motivo que antes de abrir la Biblia quiero invitarte a inclinar tu rostro para orar. Cariñoso Dios, en esta ocasión queremos pedir que tu palabra cumpla su propósito y cumpla su buena obra en nuestra vida. Gracias por el privilegio que tenemos de leerla y ser alimentados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy yo quiero hablar sobre la historia de una persona que se sintió atraído por Jesús. Resulta que Jesucristo tenía mucha atracción incluso por los niños. La Biblia cuenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 13 al 16, la forma en la que Jesucristo tenía ese trato seguramente amoroso, seguramente llamativo hacia los niños. Y cuando los discípulos quisieran expulsar a los niños, el Señor les dijo: no, un momento, no los boten. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La persona de quien vamos a hablar en esta ocasión estaba escuchando estas palabras que Jesús estaba pronunciando. Y así como los niños se acercaban de manera tierna, de manera confiada, sabiendo de que iban con una persona que no los iba a despreciar, la persona del relato de esta ocasión sintió también confiado para acercarse a Jesús y contarle un tanto de sus dudas, contarle un tanto de su experiencia. Y quiero invitarte a leer de él en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Saben que cuando este joven se encuentra con Jesús, él había participado de las declaraciones de Jesús con los niños, porque dice que al salir él para seguir su camino, es decir, había estado escuchando cuando Jesús se iba a dirigir a otro lugar luego de ese encuentro con los niños. Este joven había estado allí escuchando, pero en esos instantes, entonces él dijo: no voy a desaprovechar la oportunidad para encontrarme con el maestro. Y dice la Biblia que llegó corriendo y arrodillándose delante de él. Otras versiones de la Biblia dicen que hincándose los pies. Y saben que esta ya era una expresión de sencillez, podríamos decir, de reconocimiento. Él quería tener un encuentro genuino con Jesús, porque acuérdate que en aquellos tiempos las cosas no eran como hoy. No es que él fue y se arrodilló ante una losa, de repente ante un piso lujoso y con lustre, sino que él se arrodilló con el polvo entre sus piernas, posiblemente en algún lugar descampado, y definitivamente que esta era una actitud de alguien interesado. Y la primera pregunta que él hace es esta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Saben que vamos a estudiar que la acción de esta persona era la acción de alguien que quería adular, que quería, mejor dicho, caer bien, que quería tener un encuentro, podríamos decir, en el cual él quería salir con un destaque especial. Pues dice la Biblia que le llamó a Jesús Maestro bueno. Cuando tú llamas a una persona de esta manera, el decirle maestro a Jesús era un reconocimiento que colocaba a Jesús más o menos a la altura de los fariseos, de los saduceos. Es decir, él estaba declarando que Jesús era alguien preparado para la enseñanza, pero agregarle el bueno era que este joven realmente quería dar una altura mayor a Jesús en la forma en la que lo describía. Y cuando tú adulas a una persona, seguramente es porque tú quieres obtener algún bien. Este joven sabía, y no estaba equivocado en esto, que había un bien que podía obtenerse de Jesús.
Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú piensas en Dios, cuando tú piensas en el Todopoderoso, ¿crees que algo bueno Dios puede hacer en tu vida? ¿Crees que algo realmente positivo el Señor es capaz de hacer en tu experiencia? Yo sé que en tu conciencia no puedes pensar en un ser todopoderoso sin que al mismo tiempo sea benevolente. Tú estás convencido también, es natural como ser humano, que al pensar en un ser todopoderoso, creamos que Él tiene el poder de hacer algo bueno con nosotros. Y este joven así lo creía también. Pues entonces, luego de adular a Jesús, él preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta era una pregunta sincera. Yo quiero decirte que es la pregunta principal en la vida de un ser humano. ¿Quién no quisiera estar un día en el cielo? ¿Quién no quisiera tener la experiencia de ser salvo? Yo estoy seguro que si yo te hiciera la pregunta, ¿usted quiere ser salvo o quiere ser condenado? Nadie quisiera la condenación. Si tuviésemos la oportunidad de la salvación, todos deseamos la salvación. Pero cuando nosotros leemos esta historia, encontramos que este joven se presenta como cumpliendo la fórmula. Este joven se presenta como cumpliendo los requisitos, porque conforme vamos a ver, él era una persona buena, no era una persona mala, podríamos decir entre comillas. Y más o menos la actitud de este joven, que sabía quién era por adentro, era como la actitud de un joven que ha hecho las cosas bien y quiere recibir la felicitación de su jefe o de su maestro o de su líder. Por ejemplo, es como si un niñito se acercara donde su madre y le dice, mamá, me he sacado una buena nota. Felicítame por favor. Y de repente muestra la hoja de su examen o su libreta y le enseña las excelentes notas y el niñito está esperando. ¿Qué me va a decir mi mamá? Seguramente me va a felicitar, seguramente me va a decir, muy bien hijito, me va a dar un premio, me va a llevar a comer, me va a dar un obsequio, me va a llevar de repente a algún lugar que me guste o me va a dar dinero. Y eso es lo que el joven rico esperaba también de Jesús, porque él sabía que estaba preguntando de algo que él no se sentía errado, no se sentía equivocado. Por eso podemos decir que esta historia es de una persona buena. Y yo quiero hacer aquí una pregunta muy franca. A menudo pensamos que la Biblia, que las Escrituras, son para los pecadores, para la gente que está destruida por los vicios de su vida, que quizá está arruinada por drogadicción, por alcoholismo, con problemas, con errores. Y decimos, bueno, la Biblia es para aquellos. Pero mi pregunta es, ¿y qué sobre las personas que no andan en una vida exorbitantemente desordenada? Por no tener una vida así, entonces están en la condición de tener la vida eterna. Puede ser que tú seas una persona que no viva una vida terriblemente desordenada. Quizá tú no eres un alcohólico, quizá tú no eres alguien que se encuentra perdido por las cosas de este mundo, por los placeres de este mundo. Quizá eres una persona con dignidad, una persona que tiene un buen trabajo, una persona a quien se le puede considerar desde el aspecto secular un buen hombre o una buena mujer. Y yo quiero decirte que muchos de los que se consideran así tienen un problema a veces mayor que aquellos que están alejados visiblemente y externamente de Dios. Porque hay otro tipo de idolatría, que es la que puede ocasionar la pérdida de nuestra vida eterna. Y este era el problema del joven rico. Era el problema de la autoconsideración positiva.
Porque a veces nosotros podemos decir, yo soy bueno, yo no soy malo, no soy un mal esposo, no soy una persona que hace daño a la gente. Por lo tanto, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de una cercanía con una iglesia. No necesito de una cercanía con la oración o con esas cosas porque yo soy bueno de por sí. Y pensamos que esto es suficiente para tener la vida eterna. Permíteme decirte que esta era la experiencia de este joven. Así es que en su pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, él esperaba que Jesús lo felicite. Pero la respuesta fue algo que lo desencajó. Dice la Biblia en el versículo 18 que Jesús le dijo, y lo primero que Jesús observó fue su adulación. ¿Por qué me llamas bueno? Mira, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y entonces tú te imaginas que la sonrisa de este joven esperando la respuesta de Jesús, de pronto se convirtió en seriedad. Lo descuadró la respuesta de Jesús. No eran las cosas como él pensaba que iban a ser. Y entonces el Señor dijo, mira, los mandamientos sabes. Y fíjate que de las 2 tablas de la ley, el Señor Jesucristo, a propósito y adrede, comienza por la segunda, por aquella que tiene que ver sobre nuestras responsabilidades con el prójimo. Y dijo así, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso era justamente lo que él quería que suceda. Tú te imaginas en esos momentos cuando Jesús mencionaba los mandamientos, no adulteres, el joven rico diciendo, sí, yo lo cumplo, no mates, yo lo cumplo, no hurtes, yo lo cumplo, no cometas falso testimonio, etcétera, yo lo cumplo, yo, Señor, lo cumplo, yo soy una buena persona. En pocas palabras, yo no necesito más para ir al reino del Señor, al reino tuyo. Yo cumplo, yo debo de ser salvo por lo bueno que soy. Por lo tanto, felicítame, Jesús. Esa era la actitud con la cual este joven se había acercado al Señor. Y este es el grave problema que nosotros podemos tener. Pensar que somos suficientemente buenos como para ya no necesitar a Dios. Hay mucha gente que con este mismo motivo tiene un rechazo verdadero por Dios. Y esto es confuso, porque pareciera ser que realmente tenemos a Dios cuando en realidad no lo tenemos. Permíteme describirte, porque el Señor Jesucristo dijo en su respuesta, entonces Jesús mirándolo, y esta es una escena tierna, dice la Biblia, lo amó. Mirándolo, lo amó. Era como que miraba a una criatura que no sabía lo que decía. Yo recuerdo cuando era niño, tenía más o menos 4 años. Por alguna circunstancia del parecido de las palabras que ambas iniciaban con L, yo creía que Lima era lo mismo que luna. Y para mí eran como sinónimos. Y esto me aconteció por una experiencia también que un tío, al darse cuenta de más o menos qué es lo que pensaba, cuando mis padres viajaron a Lima, yo soy natural de la tierra de Ica, a 4 horas de la ciudad de Lima. Así es que un día mis padres habían viajado y cuando yo pregunto, tío, ¿tú sabes dónde están mis padres? Mi tío, que era una persona muy graciosa y muy cómica, señaló la luna y me dijo, están allí, están en la luna. Y para mí era que ellos habían viajado a Lima. Y yo asumí mucho más todavía porque mi tío era el que me estaba motivando este tipo de cosas. Él procuraba
una manera de curiosear con los niños y de agraciarse y del mismo reírse de las cosas que pasaban. Solo que yo lo asumí como una realidad, y un día cuando en el jardín hicieron un concurso de preguntas y dijeron, muy bien niños, y yo estaba participando, la maestra hizo una pregunta, ¿cuál es la capital del Perú? Y yo levanté la mano y dije, la Luna. Y en esos momentos, mi maestra y mis amigos echaron a reír a carcajadas, y yo no entendía por qué, pero ¿por qué yo estoy diciendo que es la verdad? Y mi maestra decía, ¿cómo la capital del Perú va a ser la Luna? ¿Qué estás hablando? El que está en la Luna eres tú. Y saben que cuando dijo esto, yo dije, ¿pero en qué me estoy equivocando? Y recuerdo la mirada de mi maestra. Me miró tan tiernamente como un pequeño que no sabía lo que estaba diciendo, como diciendo, este pequeño no sabe que está diciendo cosas tontas, sin sentido, como la capital del Perú va a ser la Luna. Y mirando, me explicó, mira hijito, Lima no es la Luna. Yo recuerdo esta escena y me parece algo similar a la forma en la que seguramente en esos momentos Jesús miraba al joven rico. Él hablando y decía, yo cumplo todo, yo soy capaz de tener la vida eterna por mis propios medios, por mi propia justicia, porque soy una buena persona. Jesús entendía que realmente este muchacho no sabía en lo absoluto en qué comprendía, en qué consistía la vida eterna. Dice la Biblia que Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y saben, esa una sola cosa significaba la primera tabla de la ley que adrede Jesús no había mencionado. ¿Y cómo comienza la primera tabla de la ley? Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Jesús le estaba diciendo, mira, tú piensas que realmente estás cumpliendo con los mandamientos, pero lo más básico no lo estás cumpliendo. Su problema no era simplemente la cuestión exterior de las riquezas, la cuestión exterior de las posesiones. Era un problema de idolatría. Hacemos idolatría cada vez que hay algo que tiene más valor que Dios. Y lo que estaba haciendo Jesús en estos momentos era algo sumamente fuerte. Tú sabes que Jesús tenía 12 discípulos. Y mi pregunta es, ¿cómo fue la manera en la que Jesús los llamó? Y yo quiero decirte que la forma era exactamente la misma en la que Jesús invitó a este joven, que les decía, ven y sígueme. Porque Jesús le dijo, mira, una cosa te falta. Pues vende todo lo que tienes, tus riquezas, aquello que hasta estos momentos para ti ha sido más importante que Dios, véndelo, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme tomando tu cruz. Es decir, mira, deja lo que te está impidiendo darme el primer lugar a mí. Y cuando ya tengas eso, estás listo, ven y sígueme. Hoy hablaríamos que Jesús no tuvo 12 discípulos, sino que tuvo 13, porque Jesús le estaba ofreciendo esa relación cercana de estar como su discípulo con él. Sin embargo, este era el verdadero problema, el señorío de Dios absoluto en la vida. Y efectivamente nosotros leemos que este joven, versículo 12, pero él, afligido por esta palabra, dice la Biblia, se fue
triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y él dijo una cosa muy interesante: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y por supuesto que esto es algo que suena imposible. Tú sabes cuán pequeño es el ojo de una aguja. ¿Cómo poder meter un camello por el ojo de una aguja? Es algo que no se puede dar. Permíteme hacer una paráfrasis del comentario de Jesús. Jesús estaba diciendo en otras palabras: así como es tan difícil que un camello entre en el ojo de una aguja, así de difícil es que entre en el reino de Dios aquella persona que tiene idolatría en su corazón, aquella persona que tiene algo que es más importante que Dios en su vida. Y así como es de fuerte la declaración de Jesús, hoy nosotros tenemos la misma reflexión. Mi pregunta de esta ocasión es: ¿hay algo para ti que es más importante que Dios? Por supuesto, es fácil decir: no, Dios es lo primero para mí. Así como el joven rico, y vino él queriendo imponer su conducta buena y decir: yo merezco la vida eterna. Podemos venir engañados delante de Dios. Tú puedes decir: yo no necesito de otras mayores cosas porque yo soy bueno, yo soy alguien que no vivo en desórdenes, como ya hemos dicho hace poco. Pero realmente dar el paso de la vida eterna no es algo así externo. Es internamente. Cuán profundo está Dios en tu vida y cuán profundo es la decisión de Dios por ti o de ti hacia Dios. ¿Sabes? Entonces el Señor te dice: identifica. ¿Hay algo más importante que yo? Ok, te dice el Señor, si quieres probarme que no lo hay, entonces dame el primer lugar en tu vida. Deja lo que tienes que dejar y ven a seguirme. En esta ocasión, amigo, amiga, Dios también te está invitando a ti. Porque yo no sé si hay algo que cuando tú piensas en seguir el camino de Dios, tú puedes decir: no, todavía no estoy listo porque sigo con esto. Aún eso es idolatría. Eso es como no darle a Dios ese primer lugar. Entonces el Señor te está diciendo: despójate de aquello que te impide que yo tenga el primer lugar, aquello que te impide seguirme de verdad. ¿Qué puede ser esto? Algo que tú puedes decir: qué vergüenza, si yo me bautizo, si yo me entrego a Jesús, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Podrá ser ese motivo de idolatría? ¿Esa causa? De repente puedes decir: si yo me entrego a Dios, voy a todavía tener otras cosas que no voy a estar dispuesto a dejar. ¿Qué puede ser? Algún placer quizás del mundo, qué sé yo, alguna actitud vengativa, alguna cuestión. El Señor te dice: mira, libérate de esas cosas, despéjalas, porque realmente yo quiero entrar a tu vida. Pero para esto, tú tienes que deponer toda causa que te tienda a alejar de mí, que te tienda a impedir que finalmente yo llegue a tu vida a tener el dominio. Y entonces, amigo, tú estarás verdaderamente listo. Finalmente, yo no sé si hay alguien en esta ocasión que se alejó del camino de Dios y que reemplazó al Dios verdadero
por otras cosas, por otra vida que hoy es motivo de una idolatría. Hoy Jesús te invita a dejarlo para acudir. Lo maravilloso es que en este texto se menciona que sí es posible, porque el Señor Jesús termina esta frase diciendo, para los hombres, versículo 27, es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿No crees? Entrégate, cae en las manos de Dios y entrégate con fe, porque verdaderamente sí es posible. ¿Te gustaría en esta ocasión decir, Señor, dejo todo, dejo mis ídolos, dejo aquello que te reemplaza, aquello que está en el primer lugar y que a ti te tiene en el segundo, tercero? Quiero entregarme a ti. Y si este es tu deseo, entregar tu corazón a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús, yo te invito a escribir aquí en el comentario, o comentarlo a tus amigos, o comentarlo al pastor de la iglesia, a las personas que están cercanas a ti, decir, yo quiero darlo todo, dejarlo todo. ¿Qué significa? Entregar tu vida y tu corazón a Dios, a Jesús, a través del bautismo. ¿Es este tu deseo? En el nombre de Dios, manifiéstalo en un comentario. O coméntalo con alguien. O si estás en tu iglesia, ponte de pie. Porque yo quiero hoy orar por ti. Vamos, ponte de pie allí donde estás. Vamos a inclinar nuestros rostros y todos juntos de pie a hacer una oración. Querido Padre, en esta ocasión te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocerte y a siempre ponerte en el primer lugar, y de manera especial a nuestros amigos que están, Señor, estudiando tu palabra y que han sentido tu invitación en este momento. Te pedimos, Señor, que tú los abraces y que les hagas sentir seguros de que esta decisión es la que tú estás esperando, y así te pongamos en el primer lugar de nuestra vida por sobre nuestros ídolos, Señor, y entonces dártelo a ti todo, a través de las aguas del bautismo o a través de la búsqueda de tu perdón. Quédate, Señor, con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta ocasión.